desde este momento. Entonces decíamos el objeto, ¿no? El objeto como tal, requisito de validez, ¿no? Requisito de validez de un negocio jurídico, pues, ¿no? Requisito de validez de actos y declaraciones de voluntad. Declaraciones de voluntad. Bajo ese contexto, decíamos de que ese requisito de validez significa de que su presencia es fundamental para que ese acto o declaración de voluntad cobre vigencia en el tiempo, ¿no? Todos los negocios jurídicos van a tener objeto. Todos los negocios jurídicos van a incorporar esas condiciones, dar, hacer o no hacer. Bajo ese contexto, entonces, eh, nos damos cuenta que se presentan los niveles, ¿no? Para concretar el objeto. El objeto como tal se inclina con la esfera económica, ¿no? Pero le vamos a ampliar a una esfera patrimonial. Además, ¿no? O sea, no solamente puede ser una esfera monetaria, una esfera patrimonial. Y le vamos a sumar a la esfera patrimonial cuestiones que a veces no son eh, sujetas a una cuantificación monetaria, como la colaboración, como el descanso, etcétera, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando acerca de cuestiones mucho más allá de las simples valoraciones económicas como tal, pues no. Bajo ese contexto, decíamos de que esos niveles era de dar, hacer y no hacer. Dar, hacer y no hacer algo. Dar, en efecto, entrega un objeto o un cuerpo cierto o además paga una cantidad de dinero, ¿no? Entonces entrego, puede ser aquí dinero, un cuerpo cierto. Cuando yo me refiero y digo cuerpo cierto, esto es un terreno, ¿no? Pero también, ¿sí? Pero también estoy yo aquí entregando una cuestión patrimonial en general, como una casa, por ejemplo, ¿sí? Como una casa. Entrego una casa, un departamento, algo en concreto. El hacer, ¿sí? El hacer, nosotros en este caso estamos diciendo, muy bien, me comprometo. Este es un compromiso. Aquí, de aquí nace el compromiso. ¿Para qué? Para construir. Voy a construir la casa. Yo, arquitecto, me comprometo a qué? A construir la casa. Y le voy a construir la casa de Juan Pérez,
¿sí? Entonces, yo me comprometo, hay un compromiso de construir. Me comprometo a entregar en un cierto tiempo la obra, entrega de obra. Entonces yo me estoy comprometiendo e incluye unas promesas de compra-venta. Entonces yo me comprometo a que en 6 meses yo te entrego a ti el departamento, pero tú en este momento me tienes que entregar $30,000. Queda un saldo de $70,000. Los $70,000 se completarán, o sea, se entregará totalmente cuando yo te entregue ya el departamento en 6 meses. Pero yo me estoy comprometiendo a hacer ¿qué? Yo me comprometo a hacer ya la obra como tal, a completar la obra propiamente dicha. Y aquí nace un compromiso. Y no hacer es una abstención. La abstención de una conducta. No voy a realizar tal o cual actividad, ¿sí? Y un contrato, un negocio jurídico puede incluir este tipo de actividades, pues, ¿no? A ti no te corresponde hacer esto porque, obviamente, a ti no te corresponde. Tú eres el arquitecto, no eres el ingeniero. Tú no puedes hacer el cálculo estructural del edificio porque eres un arquitecto, le corresponde al ingeniero. Entonces, bajo ese contexto, estas tres alternativas eh, están inmersos en el sistema de obligaciones, ¿no? Y bajo ese contexto, estas tres condiciones van a generar obligaciones y derechos recíprocos a las partes. Vamos a poner entonces las tres condiciones, las tres alternativas para llegar al objeto, pues generan obligaciones y derechos recíprocos. Esta es la moraleja, ¿no? Entonces, estas tres alternativas las vamos a ver presentes en todos y cada uno de los negocios jurídicos propiamente dichos, pues, ¿no? Bajo ese contexto. Nosotros vamos a ver de que el objeto genera una serie de, podría decirse, de posibilidades. Posibilidades que da lugar el objeto, que genera el objeto. Entonces nosotros vamos a ver de que esas posibilidades puede ser, uno, una posibilidad eh, que va más por la esfera de las alternativas. Y aquí el deudor o el acreedor escoge uno u otro objeto. ¿Para qué? Para completar el negocio jurídico, para completar el acto o declaración de voluntad, pues, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, tome en cuenta, yo escojo objetos para completar el negocio jurídico. Puede decir, te pago en efectivo, te pago mediante la entrega
de un inmueble, de mi casa, de mi departamento, de mi carro, y así. Las partes escogen de una manera alternativa para satisfacer específicamente entonces un negocio jurídico. Dos, puede dar lugar también a las facultativas. Entonces aquí el objeto como tal le permite este orden facultativo un cierto grado de concesión al deudor, le abre la posibilidad al deudor para que pueda cumplir la obligación principal con otro objeto. Aquí solamente le damos la posibilidad ¿a quién? Al deudor. Cumplir la obligación con otro objeto. Acuérdense, las alternativas, ambas partes participan, se ponen de acuerdo, escogen para completar el negocio jurídico. Hay un acuerdo aquí. La facultativa le permite exclusivamente al deudor que éste tenga el chance, pues, de cumplir el objeto principal, la obligación principal con otro objeto. Entonces, el deudor va a decir, muy bien, este rato no tengo en efectivo, ya nada, pues, necesito $150,000 para completar la obligación principal. En todo caso, voy a completar entregando un departamento que tengo en este momento. Tengo el departamento que está evaluado en $160,000 y la otra parte en todo caso me puede dar hasta entre comillas el vuelto, ¿sí? O puede ser que tenga la cifra de $150,000, exactamente está evaluado ese bien inmueble y vaya a completar la obligación principal. Entonces, esto es electivo, esto es una posibilidad que tiene el deudor para completar el objeto, la obligación principal, con otro objeto distinto al que fue planteado en un inicio, pues, ¿no? Entonces, tenemos eso. Tenemos una obligación de especie o de cuerpo cierto. Especie o cuerpo cierto. Y bajo ese contexto, puede decirse de que quien debe, es un individuo de género determinado y especie determinada. Aquí estamos nosotros expresando la gran pregunta. ¿Quién es el deudor? Está concretado de una manera clara. ¿Quién es el individuo en el contrato? Entonces, eso se tiene que decir, ¿no? Bajo ese contexto de especie o de cuerpo cierto, habla del deudor en concreto, pero además de una cosa determinada. La descripción es precisa, es concreta, ¿sí? Es concreta. Por el otro lado, tenemos de género y aquí hablamos de generalidades, diferente al tema de la especie o del cuerpo cierto, porque aquí nosotros estamos hablando de un marco amplio de deudores, un marco amplio de acreedores, marco amplio de deudores
o de acreedores. Por ejemplo, una cooperativa. Una cooperativa está conformado por un número grande de socios. Todos ellos son dueños de una cooperativa, pues, ¿no? Y esa cooperativa, a la final, presta dinero muchas veces. Cooperativa X presta dinero al señor Z. El señor Z, entonces, es el deudor. Desde luego que sí. Como deudor, propiamente dicho, tiene que pagar al acreedor. ¿El acreedor quién es? La cooperativa. Y la cooperativa está compuesta ¿por qué? Por un género específico de acreedores, por múltiples acreedores, por varios acreedores. Pero el negocio jurídico no requiere que se exprese cada uno de ellos. Va a concurrir ¿qué? El nombre general, el nombre de la cooperativa Y. Y viceversa, porque también la cooperativa puede contraer deuda, pues no, puede realizar préstamos propiamente dichos. Entonces, tomen en cuenta de que esa es otra de las modalidades a las que puede o posibilidades que genera el objeto. El objeto como tal, por lo tanto, siempre va a estar vinculado con estas posibilidades específicas a que da lugar los negocios jurídicos, ¿no? Y finalmente tenemos aquí las solidarias. Y las solidarias, propiamente dichas, una posibilidad de realizar este tipo de situaciones, eh, vamos a ver de que diversos acreedores, todos ellos vinculados con la obligación principal, pueden exigir el pago. Varios acreedores pueden solicitar el pago, ¿no? Esos acreedores, todos ellos eh, que se sienten vinculados de cualquier modo a un negocio jurídico, pueden exigir ya directamente el pago, la entrega de la cosa, que se cumpla con el negocio jurídico, que se cumpla o que se pague la totalidad de la deuda, que se entregue la casa, que se entregue la ciudadela, etcétera. Todos se ponen de acuerdo, todos los acreedores se ponen de acuerdo y exigen que se cumpla la obligación principal. Ejemplo, puede decirse entrega de un conjunto de viviendas, todos ellos, todos los que formaron parte de ese negocio jurídico que buscaba, por obvias circunstancias, las viviendas como tal, un edificio. Entonces, bajo ese contexto, todos los que se han visto involucrados en la suscripción de esos contratos dicen muy bien, ahora ya, señor constructor, entréguenos y dé cumplimiento ya al negocio jurídico, propiamente dicho. Entonces, noten ustedes de que el objeto como tal es fundamental, su presencia es fundamental, pero tomen en cuenta que lo único y exclusivo que está permitido en el ordenamiento jurídico ecuatoriano es, solo cabe el objeto lícito, exclusivamente. Solo cabe y es materia de un negocio jurídico el objeto lícito. Todo lo que contravenga el derecho público y privado del Ecuador cae en la esfera del objeto ilícito. Y eso incluye los juegos de azar, las deudas.
que derivan de los juegos de azar, pues, ¿no? Las deudas, porque ustedes saben ya muy bien de que en ese sentido ya los juegos de azar son total y absolutamente ilegales como tal, pues, ¿no? Entonces, el objeto lícito es el que da vida a este tipo de situaciones, da vida a este tipo de situaciones y de posibilidades que genera el objeto como tal, pues no, las posibilidades del objeto. Tomar en cuenta eso. Perfecto. Dejo de proyectar y ahora sí se encienden las cámaras.